Dios los bendiga. Psicología en la iglesia. Vamos a ver hoy su presencia, si está presente, y evaluar el resultado de esta presencia. Entonces, lo primero, claramente, tenemos que ver la situación actual, o sea, si verdaderamente está presente o no, porque puede ser una sensación o hechos concretos. Entonces, vamos a ver los varios aspectos. Con los niños, o sea, se está usando la psicología. Bueno, muchos ministerios internacionales que se asocian con la iglesia, que vienen sobre todo de Estados Unidos con financiación para las ayudas a los niños, vienen y se asocian con la iglesia. Por ejemplo, son ministerios como Vision Trust y Compassion. ¿Y qué hacen estos? Ponen su método de ayudar, que se compone de varias cosas, y entre las varias cosas integran un soporte psicológico en esta ayuda que dan a los niños. O sea, le dan claramente dinero, una ayuda escolar, pero también le dan un soporte psicológico. Entonces vemos que está el uso de la psicología promovido por las iglesias con los niños. Con las mujeres vemos que muchas veces en los congresos, en las charlas, se habla de empoderamiento, que no es otra cosa que un discurso de autopromoción y psicológico, de exaltación, de una valorización de la mujer, pero una valorización según los parámetros psicológicos. Una igualdad, eso empieza con una igualdad con los hombres, que ha llegado, ya eso hace mucho tiempo, a que las mujeres pueden ser pastoras, y no hay una base bíblica, pero hay una teoría, yo la he llamado la teoría de la experiencia, que prácticamente dice que si hay una mujer pastora y hay un grupo de creyentes que la sigue, o que ella ha ido evangelizando y algunos la han seguido a esta mujer, entonces significa que Dios la está respaldando y que eso es de Dios. O sea, ponemos respaldados por los asuntos psicológicos y respaldados por aspectos de experiencia y de práctica, digamos, socavan la palabra de Dios. Por las parejas se usa mucho, prácticamente la mayoría del material, o sea, es de extracción de la psicología. No, la psicología sabemos que va hacia, como estaba diciendo antes, hacia la igualdad de los roles entre la mujer y los hombres. Y eso se refleja también en las parejas. También en un debilitamiento, sustitución del rol que tienen los hombres. Eso sucede por lo que estaba diciendo antes, porque si a las mujeres se les enseña a tener la dirección, el poder que deberían tener los hombres, entonces se sustituye. Pero lo que se ve más a nivel de psicología en
en la enseñanza, las parejas son los métodos para mejorar las relaciones, métodos de comunicaciones, métodos de entender, método de exaltar al otro, o método para expresar los sentimientos. Todas estas cosas vienen de un fondo psicológico, no tienen un fondo bíblico. Aún si, como siempre, ¿no? Como sea con los niños, sea con las parejas, sea en toda parte, siempre se le pone quizá un versículo como, eh, vamos a decir, como pretexto, en el sentido que somos cristianos, entonces también usamos la palabra, pero todo el discurso, todo el ánimo, todo el incitamiento, toda la dirección viene de asunto psicológico. Con los pastores parece que no, pero sí, hay enseñanza en instituto bíblico y hasta en universidad, que cuando hablan de la consejería a los hermanos, que se haga también a través de la psicología. O hasta una rendición de responsabilidad. ¿En qué sentido? Que la consejería puede llegar hasta un cierto punto, pero cuando la cosa, entre comillas, es seria, entonces ahí el pastor tiene que enviarlo al psicólogo. Como ejemplo de este instituto es la Facultad FLET, que a nivel de Latinoamérica es bastante conocida, y la Universidad Global, que está en Estados Unidos, igual. Todos son facultades, universidades cristianas, pero incluyen estos aspectos. Y también, claramente, si se le aconseja esto, los pastores, para no quedarse atrás, cursan carreras de psicología porque quieren ayudar a sus ovejas. Entonces ahí entran en lleno, y esto es sobre todo con las mujeres. Hay muchas mujeres que han cursado psicología y quieren integrarla en la iglesia. Ahora, también, siempre con este enfoque de mejoramiento a través de un cambio por convencimiento, se quiere exaltar, o sea, valorizar, valga la redundancia, valorizar los valores. O sea, el enfoque en mejorar las personas y no en la conversión. Se hace mucho esfuerzo para enseñar cómo vivir, digamos, acercarse a vivir a la vida cristiana, pero si la persona no está convertida, no hemos logrado la meta que el Señor nos ha dado. Entonces, eso va hacia un enfoque motivacional, un enfoque al autocrecimiento personal. Todo esto viene de la psicología y es presente en los discursos que se hacen en la iglesia y en la dirección que se hace en la iglesia. Por ejemplo, ¿cómo yo voy a evangelizar? No, le enseño los valores, aprende a ser un buen cristiano y después se queda aquí. Pero sabemos que el único que puede cambiar y hacer personas nuevas, nacidas de nuevo, es el Señor, no son el convencimiento humano. Entonces, debemos entender a este punto qué es la psicología, porque quizá podemos decir sí, pero no hay nada malo en eso, o no hay nada que pueda desayudar a los hermanos. Entonces vamos a ver qué es.
La psicología no es una ciencia, sino son solo teoría. ¿En qué sentido? Una ciencia significa que algo probado, o sea que si yo hago esto, hay una consecuencia y hay un resultado medible y cierto. Pero eso no sucede, no sucede con la psicología porque son solo una filosofía, es una definición de quién es el hombre y cómo debe comportarse o mejorarse. Se hace un estudio supuestamente de cómo es su situación y le da una receta, pero no es una receta científica, sino que yo creo que el hombre es así y que reacciona de esta manera, entonces le doy el consejo adecuado según esta teoría. Entonces son filosofías, no ciencia. Y hay por eso que hay muchísimos tipos muchísimo tipo de psicología. No hay una sola psicología. ¿Por qué? Porque depende del pensamiento de quien ha creado una tendencia u otra. Entonces, en la psicología, el hombre es al centro. Sustancialmente, el hombre es bueno, la solución viene de su interior y los problemas vienen desde afuera, que es completamente el contrario de lo que dice el Señor. Entonces, con estos conceptos, la psicología quiere que a través de consejos el hombre se pueda mejorar y llegar a un nivel de un hombre bueno, de un hombre justo, de un hombre que ayuda en la sociedad. Ahora, estos conceptos, esta dirección que da la psicología, es lo mismo que quiere hacer Dios. O sea, que hace Dios. Dios define quién tú eres. Y la psicología quiere definir también quién tú eres. Dios te dice qué tú tienes que pensar, qué tú tienes que hacer, cómo tú tienes que reaccionar, cómo tú tienes que cambiar tu vida. Te resuelve, si hay un problema, te dice por qué tú tienes un problema y cómo tú lo puedes resolver. La psicología hace lo mismo. Entonces, aquí vemos que la psicología es un sustituto perfecto, o sea, encaja perfectamente en el trabajo del Espíritu Santo que hace en nosotros. Y digo el trabajo del Espíritu Santo porque aquí estoy hablando de la psicología en la iglesia, o sea, estamos hablando de creyentes. Entonces le estamos diciendo cómo hacer, qué hacer y en contraste con la obra del Espíritu Santo. Entonces, aquí hemos visto qué es la psicología y vemos que hay este contraste. Hay una sabiduría de Dios y una sabiduría de los hombres. Nosotros tenemos que ver qué dice nuestro Señor. O sea, ¿qué vamos a hacer nosotros como iglesia? ¿Vamos a utilizar esta sabiduría de los hombres o no la vamos a utilizar? ¿Qué vamos a hacer? ¿Es bueno utilizarla o no es bueno utilizarla? No es una opinión mía o una opinión de otra persona. Quizá uno dice, sí, hay que utilizarla, el otro no lo utilizamos, es muy peligrosa. No es un asunto de opiniones, sino que debemos ver qué nos dice el Señor. Entonces, en 1 de Corintios, capítulo 2, los invito a leer todo el capítulo, porque todo el capítulo habla de esto, del contraste de la sabiduría de los hombres y de la de Dios. En realidad, todos los primeros tres capítulos, tienen referencia a eso, pero hoy vamos a ver solo esta parte que
empieza en el versículo 6 y dice, y hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, y sabiduría no de este siglo, ni de los príncipes de este siglo que perecen, mas hablamos sabiduría de Dios en misterio, la sabiduría oculta, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la que ninguno de los príncipes de este siglo conoció. Entonces vemos que los que son expertos, los que tienen la sabiduría de los hombres, nosotros no hablamos esa sabiduría. Entre nosotros no usamos esa sabiduría. Dice en el versículo 7, hablamos sabiduría de Dios en misterio porque los otros no la conocen. Es oculta, pero Dios la predestinó para nosotros, para nuestra gloria. Pero los otros no la conocen. Entonces vemos que ya está diciendo, usemos la sabiduría de Dios, no usemos la sabiduría de los hombres. También en Colosenses, capítulo 2, versículo 8, dice, y mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimientos del mundo, y no según Cristo. Entonces vemos que no debemos estar atrás de filosofías ni de tradiciones, porque esta de la psicología es una tradición. O sea, ya se ha implantado que los hombres usan tranquilamente y cotidianamente la psicología en todos los ámbitos, la escuela, el hospital, en los programas radiales y de la televisión, en la internet, todo. O sea, esto era la normal, tradiciones y rudimientos del mundo. Entonces dice, no tenemos que seguir, porque eso nos puede engañar. Y aquí vemos que habla de filosofía, como le estaba diciendo. Y la psicología es una filosofía, no es una ciencia. También en Primera de Timoteo, el capítulo 6, versículo 20 y 21, dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Claramente esto, cuando habla antes de filosofía, aquí de la falsamente llamada ciencia, el campo es muy amplio, porque todas las filosofías, todas las teorías del hombre están incluidas aquí, pero ¿cuál es la filosofía que ha entrado en la iglesia? Es la psicología. Ha entrado y se ha quedado como algo que no se puede hablar en contra o que no se puede evaluar, sino que es seguramente buena y seguramente ayuda a los cristianos. Entonces, aquí dice que los que son las cosas del mundo es la falsa ciencia, la cual, profesando algunos, se desviaron de la fe. Entonces, aquí dice, cuidado, ustedes piensan que están agregando algo bueno a lo que es la sabiduría de Dios, pero eso los puede desviar hasta desviar de la fe. Pero algunos dicen, pero nosotros no somos como los otros psicólogos, nosotros somos psicólogos cristianos, somos diferentes, integramos el querer hacer bien con la sabiduría de Dios, con la Biblia. Lo que todos dicen, hasta congresos de psicólogos cristianos, es que los fundamentos de la psicología están en contraste con la sabiduría de Dios. Entonces, un psicólogo cristiano no habla diferente de un psicólogo
no cristiano. ¿Por qué? Porque habla esa sabiduría, habla ese conocimiento. No puede hablar de otra cosa, porque si no, no utilizaría la psicología y utilizaría solo la sabiduría de Dios. Eso es lógico y eso es normal, que se busque mascarar y combinar, pero al final, ¿quién gana? O la sabiduría de Dios desplaza la psicología y la pone a un lado y dice no sirve, o la psicología toma el control de la enseñanza y pone en una parte, desplaza la sabiduría de Dios. Porque la sabiduría de, Dios, de la psicología es centrada en el hombre. El hombre es el que va a hacer la obra de cambio, mientras la sabiduría de Dios es centrada en Dios solamente. Es Dios que va a hacer la obra que nosotros necesitamos, que el creyente, el hermano, necesita una, por ejemplo, si tiene ataque de pánico, si tiene depresión, ¿qué hacemos nosotros? Lo mandamos directamente al psicólogo, eso no es una cosa de nosotros, pero eso no es verdad. Yo hasta personalmente he aconsejado a personas y eh, y han cambiado, pero no he usado psicología. Y no es que no puedo conocer algunos aspectos de la psicología, hubiera podido utilizarla, no es porque no la conozco, es que Dios me dice, usa la sabiduría de los hombres. Entonces, los invito a ustedes a entender esta parte. No hay psicólogo diferente porque están en una iglesia. Entonces, con todo esto ya claramente hemos visto lo que dice el Señor, entonces vamos a evaluar los resultados de la introducción de la psicología, que sabemos que ya está, es como un principado que está arriba y nadie lo puede quitar, o nadie lo puede quitar hasta que nosotros no reaccionemos. Pero vamos a ver cuál es el resultado de haber introducido la psicología en la iglesia. Es claro, porque si yo sustituyo el Espíritu Santo, si yo me pongo al nivel de Dios, ¿qué estoy haciendo? Estoy practicando idolatría. Como estaba diciendo, si el hombre es el centro y su sabiduría sustituye la de Dios, no podemos decir otra cosa que entonces el hombre hace el trabajo de Dios. Y si el hombre hace el trabajo de Dios, entonces es Dios. O sea, el trabajo no de servicio, el trabajo de decir qué bueno, qué malo, cómo se resuelve la cosa, cuál es la naturaleza del problema. Nosotros nos sustituimos, entonces nosotros decimos lo que Dios es su rol, porque Él es Dios y nosotros las criaturas. Entonces es idolatría. Segundo, es falta de fe. O sea, yo veo que la Biblia no tiene todos los casos del mundo, la Biblia no me habla de eso o me parece demasiado simple. ¿Cómo puedo con 3 o 4 consejos arreglar mi matrimonio? ¿Cómo puedo con 3 o 4 consejos quitarme esta pesadez que yo tengo? Entonces no creo que el consejo de Dios es bastante, es suficiente, o sea que la palabra es suficiente. ¿Para qué? Para mi vida y para mis relaciones. Quizá yo digo, sí, para la salvación está bien, Dios me puede decir todas las cosas, yo sé cómo me voy a salvar y lo voy a seguir, pero para en la práctica, en mi vida cotidiana, en mis relaciones, ¿qué voy a hacer? Aquí no veo que el caso de aquí en República Dominicana, aquí en Santo Domingo, aquí
estoy con fulana, estoy con ese jefe, estoy en esta situación de pensamientos malos. ¿Quién me puede ayudar? No hay un versículo que habla específicamente de eso y no hay una solución que yo me puede gustar, que puede ser a través de mi esfuerzo. Yo tendría que pensar que Dios, yo creo en Dios, yo veo el consejo de Dios, creo en Dios y Dios obra. Pero eso es por fe. Por fe yo sé que lo que Él me dice con cosas tan sencillas como ama a tu prójimo o ama a tu esposa, respeta a tu marido, con esa pequeña cosa, dice, pero eso no va a resolver nada, eso es demasiado poco, son 3 frases, ¿cómo yo puedo cambiar todas las relaciones mías? Si creemos que eso es lo que Dios hace, Dios con una palabra creó el mundo, entonces con esa palabra cambia nuestra vida y nuestras relaciones, pero debemos creerlo. Y cuando no lo creemos, recurrimos, derrotado, recurrimos a el consejo humano que se parece más a nuestra lógica. Y vemos que siempre ahí en 1 Corintios 2 dice, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. No las puede entender. En cambio, el espiritual juzga todas las cosas, pero él no es juzgado de nadie. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Entonces, creemos eso, tenemos la mente de Cristo, que nosotros no podemos ser dirigidos o juzgados por los otros, sino que al contrario, nosotros tenemos que juzgar, decidir lo que es bueno y lo que es malo y decidir cómo se va a resolver. Pero lo decidimos no porque por nosotros, sino porque tenemos la mente de Cristo, tenemos la sabiduría de Dios, usamos la sabiduría de Dios, tenemos fe que esas palabras van a resolver los problemas que nosotros llamamos psicológicos. Ahora, ¿cuál es la solución? ¿Cuál es la solución? Porque hemos visto todo, hemos visto la situación, hemos visto lo que piensa Dios de eso, hemos visto las consecuencias, pero no podemos quedarnos ahí, no podemos o enojarnos porque nos han dicho esto, o acusando que eso no está bien, no, debemos ver cuál es la solución de Dios. Ahora, como siempre, la solución de Dios viene, si estamos hablando de falta de fe, si estamos hablando de idolatría, la solución es el arrepentimiento. Pero no es un arrepentimiento cualquiera. De verdad hay que admitir que estamos haciendo las cosas malas, las cosas que no agradan a Dios y tenemos que pedir perdón. No es solo, bueno, está bien, voy a dejar, no voy a enseñar más eso, no. Hay que pedir perdón, porque eso es el proceso de solución que da Dios para nosotros. También hay que proponerse de, como hacían los reyes, quitar estos altares de idolatría. Entonces, ver la situación en cada congregación, dónde está el problema, quitarlo, enseñar, ayudar y cambiar y volver a, a las cosas simples de Dios. Por eso que Dios dijo, te alabo Dios porque enseñaste estas cosas a los simples. Nosotros tenemos que volver a la simple sabiduría de Dios. Y también querer proponerse de no repetir los mismos errores y estar vigilante como una atalaya sobre eso, porque siempre quiere entrar por un lado o por otro. Entonces, eso es el normal arrepentimiento por cualquier pecado y nosotros tenemos aquí falta de fe e idolatría.
tenemos que hacer lo mismo. Por eso que el consejo es, este versículo famoso, segundo de Crónicas 7:14, dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. O sea que el Señor está diciendo, hagan esto, y yo voy a sanar esa congregación, voy a sanar esa situación personal, yo voy a sanar lo que tú, en lo que tú habías sido engañado. Entonces tenemos que buscar el rostro del Señor, buscar su sabiduría, humillarnos, pedir perdón. Y lo segundo es volver a la palabra. Volver porque con la palabra viene la fe. Entonces hay que centrarse en la palabra para recibir consejos. Yo quiero resolver esta cosa, me voy a empapar, me voy a través de la lectura, a través de personas que aconsejan solo con la palabra, voy a recibir el consejo y al mismo tiempo pido más fe y más firmeza para que esa palabra para mí sea suficiente. O sea, que crea que esa palabra sea suficiente y que tenga la firmeza por seguir en ese pensamiento, a pesar que yo vea, no vea o piense que las cosas están cambiando o no están cambiando, pero nosotros debemos volver a la fe en la palabra y solo en la palabra. Y eso es la solución de Dios. Arrepentimiento y volver a la palabra. Por eso que hay algunas exhortación, como en Colosenses 3:16 y 4:6, dice: la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Y nosotros hemos visto cuál es la sabiduría de Dios. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Que estemos empapados con la palabra y que entre nosotros nos exhortemos así. También dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Entonces, si hay un problema, ¿cómo yo le respondo? Con la palabra sazonada con sal, o sea, con la sabiduría de Dios. También en Filipenses dice, aludiendo a una santificación, aludiendo a una vida diaria, dice, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de una generación maligna y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo. Pero, ¿cómo yo puedo hacer eso? ¿Cómo puedo ser irreprensible? ¿Cómo puedo ser una luz o luminar en el mundo? Asidos, dice aquí, de la palabra de vida. Así que esto es lo que tenemos que hacer, esta es la solución de Dios. ¿Qué puede suceder? A pesar de todas estas cosas, podemos decidir de no hacer nada. Muchas veces sucede eso, porque no queremos cambiar, porque no queremos molestar, porque todavía no estamos muy convencidos, todavía pensamos que quizás se hace más mal que bien a mover las aguas. Cualquier sea el motivo, eso hay consecuencias. Dios es un Dios de amor y porque es un Dios de amor nos va a corregir. Dios, viendo esta situación, no se queda de brazo cruzado, no se queda sin hacer nada. No porque nos quiere castigar a lastigazo, no, es porque nos ama y es por eso que nos va a corregir. Y dice la palabra que Dios a quien ama los corrige. Así que la corrección que vamos a recibir en caso de no obedecerle es
animada por el amor de Dios. Por eso la palabra en Hebreos 12 dice, porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo el que recibe por hijo. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido participantes, entonces sois bastardos y no hijos. O sea que si el Señor no hiciera nada viendo estas cosas, entonces ya es como que estaríamos abandonados a nosotros mismos, no seríamos hijos de Dios, pero si sucede algo, si hay una reacción de Dios, es porque nosotros somos hijos. Entonces, el recibir esa corrección tiene que ser un gozo. Ahora, las consecuencias es que nosotros no podemos cumplir, o sea, hacemos las cosas, pero no se cumplen las promesas de Dios. Y esta es la evidencia más grande. O sea, nosotros trabajamos, nosotros hacemos, nosotros decimos, pero no se cumplen las promesas de Dios de crecimiento, la promesa de Dios de conversiones, las promesas de Dios de servicio y todas estas cosas que el Señor dice que Él va a dar y la quiere dar en abundancia, pero no estando una evidencia que el Señor está en la fase de corrección. Un ejemplo, en el tiempo de Jeroboam, que era del reino del norte, cuando se dividió los reinos, el rey Jeroboam cambió, siempre por su voluntad, por sus pensamientos, el tipo de adoración a Dios. O sea, él decía, yo estoy haciendo esto para adorar a Dios, y lo pueden ver en el libro de los reyes. Él cambió, dice, nos vamos para Jerusalén, vamos aquí, vamos allá, los sacerdotes son de este tipo, en este tiempo, ya no son los tiempos de antes, y etc. Ahora, las consecuencias, eso se lo pueden ver leyendo el libro de Reyes. Las consecuencias se ven, claramente a través de un profeta, en Amos, capítulo 4, del 4 al versículo 13, o en capítulo 8, del 11 al 14. Entonces se lo pueden leer, no vamos a leerlo todo, sino se lo van a leer para entender lo que vamos a decir a continuación. Yo hice un resumen de esa palabra y dice que Dios quita el entendimiento de la palabra. Entonces, si yo no la entiendo, no la pongo en práctica, no tengo la fuerza de ponerla en práctica porque quizá la leo, quizá me puede pasar adelante, pero es como si no lo hubiera leído. Por eso que hay una falta de santidad y servicio. ¿Por qué? Porque Dios es como que ha quitado el poder de la palabra. Es como que no se encuentra, dice la palabra. También dice que no habrá un fruto, o sea que habrá un estancamiento. Todo lo que estaba diciendo antes no se está viendo. Estamos ahí parados y no hay las promesas de Dios no se están viendo. También vemos que los que deberían tener más fuerza, más actividad, más empuje, los jóvenes son como muertos espirituales, o sea, la palabra dice desmayarán. Entonces vemos que los jóvenes de hoy, podemos decir no, porque es culpa de esto, es culpa del otro, pero Dios no es un Dios de tiempos, no es que antes obraba de una manera, ahora no puede obrar de esa manera. Entonces vemos que ya los jóvenes, muchos jóvenes de antes, tenían una fuerza, un empuje a hacer, a servir, a querer conocer, a querer aprender de la palabra, a querer hacer. Ahora no. Entonces vemos un desmayo
generalizado que no es una persona u otra, sino que vemos que es a nivel general. Además, el Señor, además de este tipo de evidencia, el Señor permite prueba para que nosotros empecemos a reaccionar, para que lo conozcamos, para que podamos crecer, para que podamos entender cuál es su voluntad y qué tenemos que hacer. Así que la corrección ya no es solo una evidencia que no hay resultados, sino la corrección llega también a través de pruebas, porque como en tantas cosas, también esa es una de las tantas que el Señor nos quiere corregir. Y por eso que permite pruebas, no es que Él pone, se divierte a que tengamos pruebas, sino que permite las pruebas para que nosotros podamos reaccionar y hacer lo que Él nos dice. Esto es todo por ahora, pero lo que le quiero decir como final es que debemos accionar, no debemos quedarnos en un conocimiento o no debemos quedarnos yo estoy de acuerdo o no debemos quedarnos yo estoy molesto porque me dijeron esto. Tenemos que accionar porque si no resolvemos esto, que es simple, que es evidente, que ya está en todas partes, hay algunas congregaciones que han llegado hasta a aceptar homosexuales. Y eso va por el mismo camino, porque se acepta los pensamientos de los hombres. Nosotros decimos, no, eso es imposible. Bueno, es imposible también que estuviera la psicología en la iglesia, porque nosotros deberíamos conducirnos solo con la palabra y está aquí, tranquilamente. Y le digo más, hay otras cosas que están viniendo, que nosotros no las estamos percibiendo como peligro, que prácticamente son más peligrosas que esta que estoy diciendo, que es la psicología. Entonces, actuemos con lo que ya el Señor nos quiere decir y evidenciar, porque los tiempos van a ser mucho más peligrosos. Y si nosotros no hacemos las cosas simples, ¿cómo podremos enfrentar las cosas poderosas, de ataque poderoso del enemigo que están viniendo en estos tiempos? Que Dios los bendiga y nos ayude a hacer su obra, confiar en Él y ser humildes. La humildad es la base para el cambio. Que Dios los bendiga.